Imagínate que al nacer tus padres hayan decidido ya cuál iba a ser tu destino: convertirte en el siguiente gran pianista de Europa, el próximo Mozart, sin antes preguntarte, sin tomar en cuenta que eras simplemente un niño, despojándote de todo lo que conllevaba tener una niñez normal. Seguramente has visto esta foto en algún libro de historia de tu escuela, en una publicación de Facebook o Twitter, o en algún hilo de Reddit. Obsérvala. Es el retrato más conocido de Beethoven, y por más que cambien las imágenes, dentro de estos dibujos siempre prevalece ese gesto severo del músico, con las cejas fruncidas, una mirada fija, como si estuviera molesto por algo, y en ocasiones podemos notar en la forma de sus labios una evidente tristeza. Beethoven es considerado por muchos como uno de los más grandes exponentes de la música clásica, y con temor a equivocarme y de que las personas que sí le saben a esto se molesten, para mí hay tres personajes dentro del colectivo músico, pianista, clásico, que a las personas se le vienen a la mente siempre que mencionamos dime un pianista o dime un músico clásico: Mozart, Bach y Beethoven. Y es que sé que existen otros titanes como Chopin, Schubert, Liszt, Debussy o Rachmaninoff, pero creo que para el público en general, si tú vas y preguntas el nombre de un pianista, casi siempre te dirán o Beethoven o Mozart. Pero hoy hablemos del primero. Ludwig van Beethoven fue un pianista, compositor, maestro de piano y director de orquesta perteneciente a la época del periodo clásico de la música. Y aunque este señor es conocido mundialmente por su pieza para piano Paralisa, una canción muy linda y con un tono amigable, en un contexto fuera del ámbito musical, se solía decir que Beethoven tenía muy mal carácter, cosa que podemos ver reflejada en los retratos que existen de él. Incluso si lo comparamos con otros retratos de músicos que fueron contemporáneos a él, podemos observar una clara diferencia en el gesto de Beethoven. Hablemos sobre su vida. El padre de Ludwig quedó impresionado con el talento innato del joven Mozart, y viendo en su hijo una pizca de virtuosidad, se empeñó en hacer de él a un nuevo Amadeus. Desde pequeño, Beethoven era obligado a practicar horas y horas piano, clarinete y órgano. En ocasiones era usado como medio de entretenimiento para los amigos de su papá, quien por cierto era alcohólico. Entró plagada de música, ya que su padre era director de la orquesta de Bonn, y aunque ya veremos en un futuro que este va a ser relevado de su cargo a causa de problemas con la bebida, esto no impidió que durante los primeros años de vida de Beethoven, su padre le enseñara todo lo que él sabía sobre música. Desde aquí ya podemos notar que la vida de Beethoven estuvo clara desde el principio: ser el siguiente Wolfgang Amadeus Mozart, ya que su padre notó gran talento en el niño. Sin embargo, esto fue decidido justamente por el padre y no por el hijo. Ya a los 7 años, Beethoven daba conciertos enteros para muchas personas. Hoy en día, los niños de 7 años simplemente son niños, van a la escuela, juegan con sus amigos, se la pasan normal, ya que deben de tener una infancia. Y es que aquí entra un punto de vista muy debatible. ¿Qué habría sido de Beethoven si su padre no hubiese explotado su talento? El mundo no habría conocido ninguna de sus sinfonías ni de sus sonatas. Claro, el mundo tuvo al gran Ludwig van Beethoven, compositor de más de 32 sonatas para piano, 9 sinfonías y un sinfín de obras para violín, cello, conciertos de cuerda y un gran etcétera de obras. Pero ¿qué obtuvo Beethoven a cambio de este sacrificio? Que para empezar, ni siquiera fue decisión suya. Al estar tantas horas dedicándose a sus instrumentos, el joven pianista no tenía tiempo de jugar con los niños de su edad, y gracias a esos desvelos se cuenta que terminaba por dormirse durante sus clases en la escuela, la cual terminó abandonando. Beethoven vivió bajo una enorme presión familiar, cargando con el peso que su padre había impuesto sobre él. En el año de 1787, con apenas 16 años, fue financiado por el conde Ferdinand von Wallenstein, espero haberlo pronunciado bien, y se dirigió hacia Viena. Parecía que este pequeño escape serviría para el pianista como un respiro de su complicada vida familiar,
Desgraciadamente, poco tiempo después de irse, recibió una carta de su padre, donde pedía urgentemente su regreso a Bonn, pues su madre había caído en una terrible tuberculosis y su muerte se encontraba ya cerca. Y justamente, la madre de Beethoven muere el 17 de julio de 1787. Tras ese suceso, el padre de Beethoven cae en una profunda depresión, recurriendo de nueva cuenta a sus problemas con el alcohol. Este terminó encarcelado durante 5 años y evidentemente lo quitaron de su puesto como director de la orquesta de Bonn. Y mientras todo esto sucedía, quien se hacía cargo de la familia del papá de Beethoven, o sea de sus hermanos, era Beethoven, que se ganaba la vida impartiendo clases de piano y tocando el violín en una orquesta. Finalmente su padre fallece en 1792, cuando Beethoven tenía apenas 22 años. Desde aquí podemos ver que la situación familiar en la que el joven crece es complicadísima. Fue obligado a convertirse en el mejor pianista de Europa desde pequeño. Pasaba horas y horas ensayando sin jugar con sus amigos, sin hablar con niños de su edad, y cuando comienza a lograr la fama que su padre tanto había deseado, muere su madre, su primer gran amiga. Después de eso, muere su padre, y para este punto de la historia, Beethoven aún no se había convertido en el famoso compositor que ahora todos conocemos. No, simplemente era conocido como un joven prodigio de Bonn, que evidentemente era muy bueno en lo que hacía, pero apenas empezaba a ganar renombres entre los países. Así que, al final de cuentas, su padre no logró ver el monstruo que terminó por crear. A pesar de todo el éxito que había logrado, Beethoven nunca se logró quitar esta espinita del problema económico que lo venía aquejando desde que era pequeño. En 1809, debido a sus constantes problemas económicos, Beethoven se había planteado irse de Viena, y a pesar de que sus distintos patrocinadores decidieron otorgarle una pensión de 4.000 florines al año, que según investigué, no me hagan mucho caso, serían aproximadamente unos 113.000 euros, lo cual en pesos mexicanos serían casi 2,5 millones de pesos. Tiempo después, debido a distintos problemas, los mismos patrocinadores optaron por dejar de otorgarle esta pensión. Ante todo pronóstico, Beethoven siempre supo ganarse la vida. Después de todo, él ya era muy reconocido por toda Europa. Y aunque ciertamente en esta ocasión el problema no fue económico, no podemos negar que esta situación fue una que la aquejó desde siempre. A los 26 años, Beethoven comenzó a percatarse de una serie de zumbidos provenientes de sus tímpanos. Fue ahí que entendió que comenzaba a perder la capacidad de escuchar sonidos. Imagínate la tremenda carga emocional que habrá sentido, y aún más siendo músico, que para el músico, siento yo, que lo peor que le pueden hacer es despojarlo de la única habilidad que le permite encontrarse a sí mismo con la música y con su propia música. Definitivamente, este fue otro de los grandes golpes que azotaron su vida, pero decidiéndose a componer hasta morir, Beethoven recurrió a todo tipo de artilugios para poder prolongar su escucha el mayor tiempo posible. A pesar de esta muestra de resignación y de haber enfrentado su pérdida con estoicismo, Beethoven, al igual que todos, fue un ser humano con sentimientos, y como toda persona, su sordera le causó distintos cambios de personalidad, y aunque no cayó en una depresión, y esto lo sabemos gracias al testamento Heiligenstadt, sabemos que el compositor se planteó el suicidio. Así que bueno, ahora ya sabemos un poco el trasfondo y de por qué Beethoven casi siempre, por no decir siempre, en sus fotos se ve molesto, desde problemas económicos, problemas familiares, una depresión después de haber perdido a su madre, después de haber perdido a su padre y después de haber perdido el sentido que le permitía escuchar sus canciones, desencadenó en él lo que muchas personas que convivieron con Beethoven describían una actitud un poco complicada, muy quejumbrosa, que después de todo ahora sabemos por qué se relata que él era como era. Así que bueno, si te gustó este video recuerda que siempre te puedes suscribir,
seguirme en mis redes sociales, en Twitch, en YouTube, que es acá, y en TikTok. Si te gustan ese tipo de videos, puedes entrar a mi canal y ver qué otros tenemos por ahí. Así que ya lo sabes, comenta, dale like, suscríbete. Nos vemos para la próxima. Chao.